Uno de los elementos emblemáticos y que, como el castillo, forman parte de la historia del municipio desde sus orígenes es la iglesia de San Cristóbal. De hecho, hay mención de esta iglesia parroquial de la Granada, situado dentro del recinto cercano al castillo, desde antes de terminar el siglo X. Pero tal y como ocurrió también con el castillo, el ejército cordobés lo destruyó en 1003. 2 años después, el obispo de Barcelona, Aecio, ya aludía a su restauración. Poco después, en el siglo XII, se construyó una primera iglesia románica en el lugar donde está la actual. De este edificio, sin embargo, no queda nada, ya que en el siglo XVI se sustituyó por la actual. Este se reconstruyó aprovechando los sillares del castillo derribado y las facilidades otorgadas por los reyes Felipe IV y Felipe V de España. Muchos años después, durante la Guerra Civil Española, la iglesia de la Granada, como tantas otras, fue quemada y se perdieron las imágenes y el altar mayor, que era una joya barroca dedicada a San Cristóbal. Finalmente, con motivo de la celebración del milenario, en el año 1991 fue de nuevo renovada. Este edificio del siglo XVI, que ya fue muy modificado durante el siglo XVIII, se hizo con una fachada sobria, donde se quería destacar la hornacina de la parte superior de la puerta principal con una imagen de San Cristóbal que lleva al niño Jesús en el hombro, atravesando un río como símbolo del viaje de la vida. Igualmente, destaca el magnífico campanario barroco de planta octogonal, que se construyó en el año 1676, con aberturas a los 4 vientos. En el proyecto original, este campanario tenía que haber sido rematado con una balaustrada, pero fue cubierto con tejas. Ya en la época moderna, en 1946, se hicieron las obras para rematar con un añadido octogonal, más pequeño y confeccionado con ladrillo visto y teja árabe. El hecho de estar situado sobre una colina, a 260 metros sobre el nivel del mar, y tener una altura de 32 metros, lo convierten en el campanario con mejor visibilidad del Alt Penedès. En cuanto al interior del edificio, destacan los relieves de yeso del siglo XVII que decoran bóvedas de crucería de las capillas y del coro, así como las llaves de vuelta. También hay que fijarse en los relieves policromados con elementos vegetales hechos con formas geométricas, entre los que destacan las granadas que hay en los extremos, en clara referencia al nombre del municipio. De hecho, esta fruta es un constante en la decoración del espacio y, por ejemplo, también aparecen rodeando los santos titulares de las capillas, como por ejemplo San Isidro. En este caso, también está rodeado de viñedos y cepas, que en el siglo XVII ya eran elementos importantes de la actividad económica del municipio. Igualmente, la Virgen María, bajo el coro, aparece rodeada de elementos vegetales y ángeles, que sostienen el texto del Ave María en latín.